que yo he sido un libro abierto donde mucha gente ha escrito. No hagas caso, nada es cierto. Abuelita, estamos aquí hoy porque yo y toda la familia, o casi toda la familia, quieren saber la historia de tu vida. Sabemos cosas, pero no sabemos todo completo. Yo quiero escuchar lo que me puedes decir. Gracias por tener este tiempo para hablar de tu vida y la familia. Y también eso es para la futura de esa familia que todavía no están aquí, para que todos puedan escuchar tu voz y tu historia, porque todos van a saber cómo era que venimos aquí a Estados Unidos, porque la verdad ahorita tú eres la razón que tenemos esta vida y esta vida bonita. Eso no es para nosotros, pero es para el futuro de esa familia. Con eso voy a hacer cosas un poquito diferente. Lo que vamos a hacer es vamos a empezar con tu familia, la gente que tú te recuerdas más, tus bisabuelos, abuelos, padres, tus hermanas, Toño, como quieras. Entonces vamos a empezar con tu vida. ¿Listo? ¿Lista? Ok, mijo. Primero, por favor, si me puedes decir tu nombre completo. Lorenza Marín Vázquez. Yo nací en el pueblito de Huastepec, Morelos, el 10 de agosto de 1935. Mi familia fue muy pobre y yo tuve una niñez muy tranquila, muy bonita, porque pobres y todo, pero fui feliz. Mi mamá se murió cuando yo tenía 5 años. Me acuerdo de ella porque yo entré corriendo a pedirle un churro y ella ya estaba muerta. Mi familia, fuimos 5 hermanas. Mi hermana Benita, la mayor, Luisa, Berta, Regina y yo. Fuimos puras mujeres, pero para mí fue una niñez pobre, pero muy bonita, muy bonita. Recuerdo mucho a mis familiares, al hermano de mi papá, a Cochi, que fue un ángel para mí, porque ella me recogió cuando mi mamá se murió, me llevó para México, y mi hermana Regina se escondió porque no se quiso ir, porque ella seguía mucho a mi papá. Y yo me fui para México y ella se quedó allá en Huastepec. Estuve en tercer año cuando ella regresó a México, porque fueron a traerla, porque ya mi papá, como le gustaba tomar, peligraba a mi hermana porque ya estaba grande, pero regresó a México y ya ella entró a la escuela pues ya grande y le daba vergüenza porque ya estaba grande y le hacían burla. Nada más aprendió un poquito a leer y a escribir y se salió. ¿Quién era esa Regina? Mi hermana Regina, sí, okay, era la que seguía de mí. Siempre pues fuimos muy unidas, gracias a Dios. Mi familia pues era, como te digo, éramos muy pobres. Mi mamá lavaba ajeno. Entonces cuando ella se enfermó, mi tía Frosina llevó un doctor a Huastepec y le dijo el doctor que tenía que operarla, le tenía que cortar su pierna porque tenía disipela, y mi mamá dijo que no, que porque si le cortaban su pierna, ¿cómo nos iba a mantener? Y ella prefirió quedarse así, y pues allá en el pueblo estaba en el convento, era una escuela normal de maestros, y ahí siempre le daban ropa y comida para nosotros, siempre estuvo ahí. Yo pues andaba yo con mis tíos, con mis primos, y me gustaba mucho ir al campo a cortar mangos. Y estaba yo 5 años, pero una vez mi primo José aventó una piedra a los mangos y yo corrí y me cayó en la frente. Ay. Y tengo la cicatriz todavía.
Me llevaron allá al convento a curarme porque había doctor y ahí estaba mi mamá que iba a ver al doctor también ahí. Se espantó mucho, pero pues te digo, yo tuve una infancia pobre pero feliz, muy contenta. ¿Qué era el nombre de tu mamá, abuelita? Paula Vázquez Amador, ¿Y tu papá? Ricardo Marín. ¿Y tú sabes cuántos años tenía tu mamá cuando se murió? Ay, no, hijo, porque yo sé solamente que se murió en 1940. Ok. No sé cuántos años tenía. ¿Y tu papá, de qué se murió tu papá? Pues él le gustaba tomar y una vez cruzando las vías del tren se cayó ahí al río y ahí amaneció en la orilla del río, pero se recuperó, no se murió, pero murió de una cruda que, que, que parece que comió sopa de habas y le hizo daño y empezó con un hipo y se murió. ¿Tú sabes como qué años tenía cuando se murió o no? Estaba yo ya en la secundaria cuando se murió, no me acuerdo. Ok. ¿Y tú sabes cómo se conocieron? ¿Algo así o no? ¿Quién? ¿Tus padres? No, hijo, Ok. no. Pero los dos son de Huastepec. Sí, los dos. Ok. Sí, mi mamá nació en 1901 y murió en el 1940. Ok. Ok. Sí, ¿Y tú sabes algo de tus bisabuelos? mi bisabuelo, mi abuelo se llamaba Antonio Vázquez, por parte de mi mamá, y Guadalupe Amador por parte de mi mamá, y por parte de mi papá, Ambrosio Marín y Bárbara Hernández. Wow. ¿Y Y tú sabes unas cosas de ellos? no, yo no conocía a ninguno, hijo, a Ok. nadie. ¿Tú sabes si ellos vivieron en Huastepec o no? No, yo sé que eran de allá, pero pues no Ok. sé. Ok. Ok, Ambrosio Marín nació en 1861. wow. Sí, Bárbara Hernández nació en 1870. Ok, tú viviste en Huastepec hasta que tenías como 5 años. 5 años, sí, ya de ahí ya mi vida cambió porque yo pues me crié en el Distrito Federal, fui a la primaria. Y tu mamá yo sé que tenía una hermana Cochi, ¿verdad? Pero tenía Sí, otros hermanas o hermanos. bueno, yo siempre oía a Cochi que decía que su hermano era güero, alto y velludo y se murió de 18 años, pero lo que no sé o no supe preguntar por qué mi mamá vivía en Huastepec y ella vivía En el DF. en la tierra de donde nació Zapata. Ahí Mm, ella ahí vivía con su hermano. Cochi. Sí, mi Eufrosina Vázquez Amador, ella nació en 1903 y murió en 1988. Wow. ¿Y qué más me puedes decir de Cochi? Porque ella era como tu mamá, ¿verdad? ¿O sí era tu mamá Ella también? fue para mí una Ujú. madre muy buena. Me corrigieron a cuerazos y todo, porque sí, eso sí, porque yo era pata larga y me gustaba mucho andar en la bicicleta y me gustaba mucho irme al parque y me gustaban muchas cosas y me daban mis cuerazos, pero ahí estaba yo. Antonio García Ortiz era su esposo, él nació en 1907 y murió en 1985. Él era como Gracias, mágico, ¿verdad? sí, gracias a ellos, pues yo crecí bien, pasé mucho porque nosotros 2 veces al año íbamos a Huastepec, íbamos a Veracruz a ver a la familia de Veracruz. Siempre viajamos y a mí me trataron muy bien, ¿Y, todo lo que yo tenía, gracias a ellos. y tú sabes cómo se conocieron ellos? No, hijo, Ok. no. Cuando ella te agarró cuando tenías 5 años, ¿tú sabes cuántos años tenía ella? ¿Con los 20, 30? Como unos 33 por ahí así. Ok.
Y ella nunca tenía hijos, ¿verdad? No, no tuvo. Ok, ok. ¿Algo más que puedes decir de Cochi y Antonio? ¿O de tus padres? ¿O algo? No, porque pues digo, ellos fueron muy, muy buenos con todos nosotros. Eh, Se trajeron a Regina, después llegó Berta y siempre fueron muy buenos con nosotros. Ok. Mi mamá me dijo que cuando estaba regresando a nuestra casa en el DF que siempre tenía animales porque Antonio era mágico y siempre tenía animales. Sí, él tenía pajaritos, patitos y él era mago. Fue un mago muy famoso porque él fue hasta Los Pinos cuando estaba Miguel Alemán, cuando estaba Ávila Camacho, Mm, 2 veces. Y yo siempre lo acompañé en sus funciones que él daba. wow. Conocimos, conocimos muchos artistas, porque fue famoso, el mago famoso. Y también tenía Ah, esos, los muñecos, ¿verdad? ¿Cómo se llaman los sí, muñecos? Canuto y Juanito. Sí, pues él fue famoso gracias a él, pues yo disfruté mucho mi juventud. Ok. ¿Me puedes decir poquito más de tus hermanas? Empezar con Bueno, uno y las otras. ¿Qué te recuerdas bueno, de ellas? Benita y Luisa, ellas pues pobrecitas trabajaban mucho hasta en el campo cortando gladiolas, siempre trabajaron en el campo con sus esposos. Berta no, porque Berta se vino para México, ella entró a trabajar aquí pues de criada porque no sabía hacer otra cosa. Ujú. Y Y ella, y Benita, pues te digo que ella con sus hijos y su esposo, pues siempre fueron muy pobres también, pero pues trabajadores. Luisa siempre fue muy, muy buena. Para mí, Luisa, Regina, siempre fuimos como gemelas porque yo la seguí mucho, siempre llegaba yo a Huastepec y corría yo a ver a mi hermana y luego íbamos a ver a Regina y así era mi vida con ella, con mi camioneta para arriba, para abajo y siempre ahí con ellas. Ahora pues ya las extraño, pero pues se me adelantaron. sí. Y, Y Toño era como tu hermano, ¿verdad? él es mi sobrino, pero Ujú. él nunca dijo, no, 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 tú eres mi hermano, tú eres mi hermano. ¿Y quién es la mamá de Toño? Él es Berta. Berta. Berta, ella iba a Huastepec y en Huastepec conoció a un hijo de un dueño de camiones de ahí de la Cristóbal Colón. No sé cómo estuvo, que el cuento es que tuvo un hijo que es Toño Ujú. y ella se lo dejó recién nacido a Coche para irse a trabajar. Entonces ya a Coche lo registraron a su nombre Mm, y él creció como hijo de ellos. ok. Porque a ella no le decía mamá, le decía Coche y a Toño, Oh, wow. papás. Ok, son 5 años, estás en el DF y me dijiste que te gustaría ir afuera a caminar. ¿Hay algo más que te recuerdas de esos tiempos cuando estabas una niña como 10 años, como la música, juegos, lo que sea, que te recuerdas? Pues te digo, yo fui muy amiguera, porque cuando yo estaba chica, yo me crié en la vecindad, en una vecindad. Entonces ahí pues nos ponían los guantes para pelear y siempre, yo, yo me enseñé a pelear con los guantes y siempre les ganaba y creo que me daban 15 centavos cada que me los ponían. Entonces estos guantes me sirvieron porque siempre me supe defender y Qué bueno. con hombres o con mujeres siempre nunca les tuve miedo. Eso. Y así crecí yo ahí en la vecindad. Las fiestas, las navidades eran muy bonitas porque yo era como que yo era la que alegraba más la vecindad porque yo era la que cooperaba ahí con toda la vecindad para hacer las posadas, para hacer las piñatas y nos divertíamos muchísimo y bailábamos, Qué bueno. ¿Qué clase de música bailábamos mucho.
¿Qué clase de música tenías cuando estabas joven? Así. Bueno, cuando yo estaba joven, estaba Glenn Miller. Ujú. Y ya cuando vino el mambo, no, olvídate. Regina andaba de novia ya con Chava. Ujú. Y ella se fue al baile y ni me llevó. Y yo me fui con mis amigas a ver a un saloncito que estaba ahí, no estaba lejos, pero no pedí permiso, me fui con mis amigas y a ver a Pérez Prado. Pero ese día cayó un aguacero Mm. que no podíamos regresar a la casa y nos dieron una joda con el cinturón, pero buena. Bueno, te digo que ellos sí nos daban, ¿Cuántos años tenías cuando eso pasó? como 15, Como 15. 15, 17, por ahí así. Sí, y te digo, otra vez iba yo a la secundaria y los estudiantes cuando hacían sus paradas, iban a las escuelas de las secundarias y sacaban a los alumnos. No hay clase, no hay clase. Los de la universidad y del poli. Wow. Huelga, huelga. Y nos salimos, entonces, yo era la alborotadora, porque yo era, vamos a Chapultepec, vamos a Chapultepec, vamos. Y nos fuimos. Allá anduvimos en el lago, por ahí paseando. Y a las 2:30 yo llegué a la casa muy tranquila. Ya vine, ya viniste. ¿Cómo te fue en la escuela? Bien. Mentirosa, fuimos a la escuela y tú no estabas porque habían cancelado las clases. Wow. Túmbale, otra joda. Me volvieron a dar otra tunda, pero no se me quitaba. A ver, ¿qué hacía yo? Ni modo. Ay, chico, pues sí, hijo, así crecí, ahí una vez que yo llegué de la secundaria, estaba una señora parada ahí en la puerta de la vecindad y yo la vi. Dije, ¿quién será? Me metí, pero al rato oí voces y gritos y todo. Era una famosa narcotraficante, fue la primera narcotraficante de México, de las drogas. Ella había ido ahí porque su hija, enfrente donde vivíamos había unos baños, y se había ido a bañar y le pegaron unas que vivían allá delante de nosotros, le pegaron a la hija y fue la mafiosa allí con sus guaruras y les metieron una joda como 4 casas más adelante de donde vivía había otra vecindad y ahí vivían eran gentes malas. Wow. Y les pusieron una joda y salió en la prensa, dice Lola la chata vuelve a sus andadas. Wow. Y ella dijo, si mi hija se muere, se van a correr ríos de sangre. O sea, cuando yo iba a la escuela, a la primaria, ella tenía su picadero ahí de heroína, no sé qué, porque llegaban muchos carros por donde yo caminaba para la escuela, Ujú. siempre había carros lujosos ahí. Fue famosa esa señora y querida porque la gente de ahí la querían porque era muy buena con todas las vecindades de allí. Tenía Ujú. muchas vecindades ella. Wow. Fue famosa esa señora y yo la conocí. Yo la conocí ahí cerquita, frente de mí. Wow. Pues, te digo, hijo, pues, ¿qué puedo yo decir de mi vida? Yo siempre he dicho que yo fui feliz. Vaga, bailadora, trompetas, box y todo. Pero gracias a Dios, Dios me ha ayudado, me ha apoyado y he seguido adelante, salí adelante. Esa casa Empecé a... esa casa en el DF, esa casa siempre vivió ahí Cochi y Antonio. Sí. So, cuando tú No, fuiste. nosotros vivíamos en una vecindad, Ujú. ahí donde yo me casé, ahí esa vecindad era donde yo me crié hasta los 20 años que me casé. O sea que yo viví ahí 15 años, Wow. en ese barrio que ahora está La Merced, Y es la, el barrio de Balbuena. y la casa que viven ahorita, Berta y todos ellos, esa casa, ¿cuántos Esa años? cuando yo me casé, Toño compró el terreno y hizo esa casa. Oh, Ujú, sí, okay, ya de ahí se mudaron ellos para allá. okay. So,
So, cuando estabas una niña, estás viviendo DF, pero yo pienso que siempre te estabas regresando a Huastepec porque tus hermanas están viviendo ahí. Sí, yo íbamos al carnaval, siempre íbamos al carnaval y a los muertos, siempre en mayo y en octubre. Esos eran el tiempo que íbamos a Huastepec. Okay. Siempre, siempre, yo corría siempre a ver a mis hermanas, siempre, siempre. Pues, antes no había camiones adentro del Huastepec, eran puros tecorrales y callecitas nada más. Yo corría a ver a mis hermanas, a visitarlas y siempre, siempre, gracias a Dios, que pues nunca las desamparé. Siempre, aunque ya no estaba yo allá, pero yo iba y les llevaba cosas. ¿Tus padres están en el mismo cementerio? ¿Y dónde estás? Sí, ¿Eso está en Huastepec? sí, los dos están en el mismo panteón y juntos. Bueno, ahí mi mamá está y luego como otros dos terrenos, dos sepulcros, está mi papá. ¿Cómo se llama el nombre del cementerio? O si no sabes, está No, bien. Pero está en no, Huastepec. no está en Huastepec, está en la Ok. entrada de Huastepec. ¿Y tus hermanas también están allí? Sí, Ok. Ok. ya ahora ya nadie entierran ahí porque ya hicieron otro cementerio allá arriba, a San Martín, pero ese ya está muy súper lleno. Pero ¿Hay, ahí están mis familiares, mi hermana Benita, mi hermana Luisa, mi papá, toda mi familia. ¿Hay algo más que quieres decir de Huastepec o de F cuando estabas una joven así, 15 años? Panteón de Huastepec nada más es, ¿eh? ¿Hay algo más que quieres decir de Huastepec o de F cuando tenías como 15 años, algo así? Bueno, No. pues que a mí me gustaba mucho ir porque me gustaban los carnavales. Siempre iba yo a los carnavales y saliendo de ahí nos íbamos a nadar al agua fría, ahí nadando. Siempre me gustó la natación y despedíamos a la banda de los chinelos en el día, ya se iban y ya de ahí nos íbamos a nadar siempre. Esa fue una cosa de que era ley, carnaval y al agua, Eso. temprano al agua fría, clavados. ¿Centro vacacional siempre estaba ahí? No, ¿No? no. Eso era la Huedionda, ahí era un lugar que iba uno y de aguas termales, ahí nacía el agua, pero ahí fue donde hicieron la cúpula y Ujú. ahí fue donde hicieron el centro vacacional. Ok. Ok, ok. ¿A qué año conociste a abuelito? Pues primero, Bueno, cómo se llama abuelito? él, ¿cómo qué? ¿Cómo se llama abuelito? ¿Cómo se llamara? ¿Cómo? Ah, José de Jesús Guerrero Vázquez. Ok. ¿Y Mm, qué años tenías cuando lo conociste? Ya tenía 18 años. Estabas bien Sí, joven. sí, y donde yo vivía había una fábrica contra esquinas de donde vivíamos, que era la fábrica de hilos cadena, creo. Y entonces mis amigas, éramos varias amigas de la cuadra que nos juntábamos siempre. Oímos la música, que estaban tocando la música, y empezamos, vamos, 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 y nos dejaron entrar. Fuimos y pues ahí nos paramos enfrente y ellos estaban tocando, su papá con el compadre Lorenzo, que era el dueño, estaban tocando, pero estábamos enfrente de ellos y ellos estaban arriba. Pero la segunda canción que tocaron, él se bajó y me sacó a bailar. Oh, Y me sacó a bailar a mí y ya no me soltó. wow. Ya, ya de ahí él me siguió donde vivía yo y me investigó donde vivía yo y ya empezó a visitarme, a visitarme, a visitarme. ¿Cuántos años tenía él? 27. Ok, so él tiene 27 y tú tenías como 18, algo así. Yo tenía 20 cuando me casé. Ok. So estabas Ujú. juntos como 2 años antes que se casaron. No, como un año ¿Un nada más. año? Ok, un año. Sí. Ok. ¿Y qué instrumento tocó abuelito? El bongo, esos grandes, los tambores, esos, Ajá. ese grandote. El bass, en inglés es el bass.
No sé cómo decirlo en Ajá. español. Sí, ¿Y las maracas, él hacía de todo ahí. qué clase de música era? Tropical, se Tropical. llama Conjunto Acapulco Tropical. Ok. ¿Y qué me puedes decir, antes que me dices la vida que casaron, qué me puedes decir de abuelito y su familia, por favor? Bueno, pues yo conocí a su familia cuando él me llevó, cuando ellos me fueron a pedir a la casa, me dijo, Cochi, ni lo conoces, no sabes ni quién es. Yo sí lo conozco, yo sí lo conozco. No sabes ni quién es, fíjate, ya te vas a querer casar y no sabes ni quién es. Yo lo conozco, les decía, yo lo conozco. Terca. Y no, pues ya me pidieron y eligieron la fecha y ya pues fue cuando yo ya me fui a vivir allá con la mamá de José. ¿Y Allá no tuve ni luna de miel, porque creo que ni se usaba entonces. dónde era eso? ¿Eso era en el DF o...? En observatorio, allá en Barranquilla, Ok. calle de Barranquilla 152, allá en observatorio. ¿Y qué eran los nombres de sus padres, de abuelito? ¿Te Ay, recuerdas? mijito. ¿O el primero no? No. No, está bien, ok. So, tú estabas viviendo allá en la casa de los padres de abuelito cuando Ah, te mira, casaste. el papá de mi abuela, Ujú. ¿cómo? De abuelito, los padres de abuelito. Los padres, sí, José Guerrero, era Clementina Vázquez. La mamá. Ajá. Ok. Y su Graciano Guerrero y Conrada Plasencia, los abuelos. Ok. Ujú. Gracias, abuelita. So, te casaste y te mudaste allá con ellos. Sí. Ok. Y cuando te casaste, ¿tenías el primer hijo rápido o tenías tiempo? ¿Qué pasó antes que tenías tu hijo? ¿Qué estaban haciendo en la vida? Antes de que tuviera yo a mis hijos, Ujú. no, pues lo quedé embarazada. So rápido, ya cuando te casaste ya te embarazaste. Sí, ya yo me casé en el 55 y en el 56 nació Cheli. En el 57 nació Lupe, Yola, y luego Cheli. Ujú. Y Lupe, las tres casi salían por año. Ok, ¿y todos estaban viviendo en esa casa de los abuelos, de los No, padres? hijo, no. Ok. No, yo nada más duré un año ahí porque mi suegra era media ¿Dura? canija Ujú. y de que amanecía de malas empezaba a aventarme agua en la ventana y habla y habla y habla y habla que nos queríamos quedar con su herencia y que mejor se la iba a dejar a la beneficencia y siempre estaba jodiendo. Entonces cuando Toño hizo la casa, Ajá. le dije que si me podía ir a vivir ahí porque ella tenía atrás 2 cuartos con su cocina. Ajá. Me dijo que sí, entonces yo le dije a José, yo me voy con mi familia, ¿te vas o te quedas? ¿Y qué No, pues pasó? me voy. Ok. Nos fuimos, nos cambiamos y ya ahí nacieron todos mis hijos ahí en Limures. Ok, so estaban ahí juntos viviendo con Cochi y Antonio. Sí, cuando Oscar estaba recién nacido fue cuando José compró el terreno Ujú. y fincó la casa, ya estaba chiquito Oscar cuando nos mudamos allá. Ok. Ok, ¿y me puedes decir un poquito de tus hijos, empezando con Yola, que te recuerdas cuando estaba joven y así, por favor? No, pues Yola fue muy delicada con las mamilas, no tenía yo leche y tenía que andarla cargando en la noche porque no me dejaba dormir y no se dormía y José era bien conchudo, él nunca me ayudó él se dormía y yo, jódete tú, con ella toda la y oía yo ¿qué televisión? Si no había televisión. Oía yo las novelas ahí pegaditas a mi oído al radio porque ella lloraba y lloraba y lloraba. Ay, Dios mío. Sí, me dio mucha lata, Ya. mucha. Pero cuando nació Chely dije, no, ya, ahora sí, que llore, ya no me importa, llora, no te vas a morir. So, Y la dejé, y ya sé.
se acomodó y yo me decía él que la niña, déjala que llore, o cárgala tú. So era Yola, entonces tía Chelly. Ujú. Entonces, ¿quién era next? ¿Tía Lupe? Lupe, ¿Y cómo era Lupe, Lupe cuando estaba niña? muy bien, no tuve problemas con ninguno de ellos para nada. El que me costó más trabajo fue Martín, porque estaba grandote y cabezón. Ay, canijo, este sí me dolió hasta el alma. Pero digo, gracias a Dios, pues yo me casé con José, enamorada y todo, aunque él fue tan celoso exageradamente, Ujú. pero de todos modos, gracias a él, tuve a mis guerreros. Y So, estoy orgullosa de ellos, estoy agradecida a Dios con esta familia que me dio, tan grande y tan hermosa. yo también ahorita, gracias a Dios. So era tía Lupe, entonces ¿quién? ¿Tío Pedro? Tío Pedro, Ujú, Pedro no es sí, ya él, cuando él nació estaba mi concuña también embarazada, el hermano de José. ujú. Ahí nos juntamos en el hospital las dos que íbamos a tener a los niños, pero no nos regresaron porque todavía no era tiempo. Pero él pues nació bien también, So, Pedro. ¿quién es después de tío Pedro? Martín, Tío no, ese sí Martín. te dio, ese sí canijo. y, Sí. y después de tío Martín, ¿quién es tío Oscar? Oscar, sí. Entonces, No, ¿quién? ¿Mi no, mamá? Janina, ¿O mi mamá? Janina, Ok. Janina. No, Janina cuando nació, que la vi, ay, está bien güerita, y ahí estaba yo echándole el ojo, no me la vayan a cambiar, no me la vayan a cambiar. Y la estaba yo vigilando, nada más que no me la fueran a cambiar. Y ya cuando la vi, ay, no, ya me la llevaron, dije, ay, esta es la mía. So, so era mi mamá, entonces tío Oscar, entonces tío Quique Y que y tío Chucho. Chucho también fue, ese ya me moría yo con Chucho. Estuve un mes internada en el hospital, Ay, grave, con puras mangueras por donde quiera, la nariz, las venas. ¿tú sabes cuántos Ahí años estuve. tenías cuando tenías Chucho? 33. Ok. So ya cuando tenías Chucho ya dijiste que ya no más o ya nada más pasó No, así. porque ese día que yo me iba a aliviar, le dije a él que ya me empezaban los dolores y dice, ay, esto es como los árboles de la fruta, ya van a ser, ya, yo me voy a Mm, trabajar. Y se fue. Entonces la que me tuvo que llevar fue Yola. wow. Yola me llevó al hospital y ella tuvo que estar ahí. ¿Y dónde está tu papá? No, pues él se fue a trabajar y yo soy la que la traje. Yola estaba chica. Wow. Pues ya cuando dijeron que me tenían que operar, yo las fui llorando para allá con coche y le dijo que estaba yo en el hospital y estaba llorando allá con coche. Pero tuve complicaciones porque me dejaron restos de la placenta Ujú. y me dio peritonitis y estuve muy grave. Dijo el doctor, de 100 se salva una y tú eres la que te salvaste. Wow, gracias a Dios. Wow. Ujú. So, hay un foto famoso que siempre lo veo que está tu abuelito y casi todos tus hijos y están enfrente de una alberca. ¿Tú sabes de foto que estoy hablando? Es como, Mm. es abuelito, tú, entonces ahí están todos los hijos y están enfrente de una alberca grande. Creo que a lo mejor es Huastepec, no sé, pero No lo, es esto, donde está él sentado. no, está parado. Tú y él están parados, pero está bien. Lo que yo quiero decirles, ¿qué hicieron como una familia cuando estaban chiquitos los niños? ¿Siempre estaban visitando Mi- lugares o qué estaban Mira, tu haciendo? papá, tu abuelo era, cuando él llegaba pedo, Ujú. agarraba y vámonos, tu coche se enojaba, me decía, no vayas, así como está, les vaya a pasar algo, vámonos a Acapulco. Y ahí vamos todos en el carrito que tenía chiquito, ahí vamos todos. Y un día nos quedamos, ya no se veía nada y ahí estacionó el carro y nos quedamos ahí. Pero al otro día que despertamos ya casi estaba el carro en un voladero. Wow.
Y no, yo dije, no, ya no volvemos a ir. Pero siempre así nos hacía. Pero te digo que era tan celoso que, ay, Dios mío santo. Un Y día estábamos en la playa, allá en Acapulco, y yo me metí porque como me gustaba nadar, me iba yo hasta las lanchas y me trepaba yo a las lanchas. Y ahí estaba yo sentada, pero en eso un muchacho llegó y se subió también a la lancha y me dice, ay, está fría el agua, ¿verdad? Le dije, sí. Y ya que me hace señas él desde la orilla de la playa, como él no sabía nadar, no se metía. Y me hizo señas así, yo que nada más, vas a ver. Dije, chihuahua. Agarré, me eché un clavado y me regresé. Pero como vi que venía así contra mí con coraje, me volví a meter. Dije, no, pues tú no te metes al agua, yo ya me voy. Porque dije, me va a dar un fregadazo. wow. No, hijo, era muy celoso, Dios mío santo, no sé por qué. ¿Y qué clase de trabajo hizo ustedes cuando los niños estaban chiquitos? ¿Qué hicieron por Bueno, trabajo? él era pintor. Él era pintor y hubo un tiempo que se iba hasta Morelia a pintar unas casas. Estaba con un ingeniero que tenía mucho trabajo, que le daba mucho trabajo. Y él se iba allá con él, allá estaba con él y pintó muchas escuelas allá. ¿Y Ese era su trabajo. ¿Mm? paró de tocar música cuando se casó? No, no, Siempre. cuando había chance, cuando había tocadas iba. Una vez los corretearon y él tuvo que ganar jalando su violinzote ese grandote porque los corretearon. Wow. Ujú. ¿Y tú estabas trabajando también? No, Ok. yo estaba yo en la casa, pero ya después apliqué para una lechería de la Conasupo y empecé a hacer mis pijamas y empecé a ganar dinero yo también. Ok. Ok. Estás en México. Chucho ya está nacido. Ya tus hijos ya están nacidos. ¿Y cómo estás pensando o cómo pasa que estás pensando que quieres ir a Estados Unidos? ¿Cómo empieza eso? No, yo iba a comprar. Yo saqué una mica que daban antes con tu pasaporte en la frontera. Te daban la mica local para únicamente pasar 25 millas dentro de Estados Unidos. Ok. Esa mica local me duró mucho tiempo porque con esa yo iba a comprar mercancía y la vendía en México. Perfumes, cosas que me encargaban. Y así empecé a ir, ya después una amiga se empezó a ir conmigo. Y ya hasta una vez que dije, ya la lechería que tenemos, ya José ya no quería trabajar, ya se había hecho bien conchudo. Y dije, no. Entonces le dije a Chely un día, le dije, ¿te vas conmigo? Y me dice, ¿a dónde? A Chicago. Sí. Y pues hice como que iba a ir a comprar franela para mis pijamas y me fui con Chucho y Chely a los camiones y me fui a Laredo. Me dieron la visa hasta para irme hasta Michigan. Me Wow. dice la de la migración, ¿cuánto dinero llevas? Y saco del Brasil mi pañuelo, pero eran puros, como tenía la lechería, eran puros billetes de a peso, y encima puros de a 20, pues era el montonzote que veías. Y me dice la de la migración, una viejita, guárdalo, y guárdalo. Y ya me dio la visa. No, vamos, a Chicago. ¿Era latina ella o güera? ¿O no, ¿Eh? ¿Era latina ella o güera o no te recuerdas? No, una viejita americana, pero muy buena. Pues ya de ahí ya nos agarramos una camioneta, creo que nos cobró $50 a Chicago. Y ahí tenemos una tía política porque era familia de Toño. Parece que era hermana, su mamá era hermana de Toño, no sé, pero era familia de Toño. Toño, el Pero como esposo de ellos, Cochi. ajá, pero como ellos, cuando estaban en Michoacán, ellos iban allá a la casa seguido, por eso yo dije, no, pues yo llego a su casa. Y ahí, pues ahí me dejaron en el silloncito, o se acostaba Chely o me acostaba yo.
y uno en el suelo y uno en el sillón. So era tú, tía Cheli y tío Chucho. Ajá, ¿Y Chucho cuántos, tenía 3 años y medio. y tía Cheli como casi, cuántos años tenía? Ay, pues como 14, yo creo. ¿Y tú como No, qué? como 16. Como unos 16 o 17 tenía Chile. ¿Y tú cuántos tenías años que tenías? 33. 33. So tú viniste con tía Cheli y tío Chucho y te quedaste en la sala de familia de Antonio, esposo de Cochi. Sí. ¿Y cuánto tiempo estabas ahí y cómo pasó ese tiempo? Bueno, ellos me metieron a trabajar al Mario porque el hijo de la tía tenía muchos años trabajando ahí en el Mario y había metido a mucha gente de allá de su pueblo. Entonces él me llevó a aplicar y me prestaron un seguro social de su cuñada, de ellos, Ujú. y entré a trabajar a los 15 días. Wow. Pero ese día que entré yo, pues agarré el camino y me perdí. No llegué al hotel y entonces, como yo traía yo nomás unos cerillos del Mario, le enseñé al chofer, pues no hablaba yo nada, y nomás le hice señas y ya me dijo dónde me bajara, Ujú. que ahí agarrara yo otro camión y ahí lo agarré y ya llegué al hotel. Wow. ¿Eso era en downtown? ¿En Marriott? No, por el aeropuerto, Oh, ok. ¿Y dónde estabas viviendo? ¿Tú sabes el lugar? allí por la Ashland y la Lawrence. Ok. ¿Y era una Ahí, casa o apartamento? una casa, no, ahí nomás duré poco tiempo, porque una amiga que después ya entró Chely a trabajar, la ¿En, metió también él, en el el Marriott? tío, sí, y ella conoció a una amiga ahí en el hotel y le dijo que por qué no se iban con ellos a vivir, que ella más vivía con su hermano y tenían una recámara extra. Entonces, nomás duramos como un mes y medio ahí con la tía y ya les dimos las gracias y nos fuimos. Y ahí vivimos un tiempo, ya después rentamos un departamento que nos costó 'Wow'. 120 al mes, 120 al mes, amueblado. ¿Y eso era dónde? En ¿Por, la- aeropuerto? no, acá en la Lawrence y ¿qué era eso? La Broadway, por ahí, Oh, en Broadway, ok. ajá, por el Oh. Panteón. So, ahí es donde casi vivieron todos los años antes que se fueron a Sí, Humboldt Park, allá en el Northside. ajá. Ok. ¿Y qué pasó con la familia de Antonio? No, Se, pues ellos ahí seguían trabajando, pues ellos ya tenían muchos años ahí. ¿Todavía tienen familia ahí, ellos? ¿Quién sabe, hijo? Ok. ¿Quién sabe ya? Ya no hemos sabido, ya están de haber muerto los tíos, pero quién sabe. ¿Te recuerdas ¿Qué los será? nombres de ellos? Era Manuel Correa, Francisco Correa, ya no me acuerdo cómo se llaman los demás. Ok. All right. Esther Correa, Josefina Correa, ¿Quién era ella, la esposa? sí, Ok. sí, Wow. por la familia de los parientes de Toño. Pues qué bueno que estaban ahí. Ujú. Ok, estamos hablando 48 minutos. ¿Quieres a parar aquí o quieres a seguir? Un poquito seguimos. Sí, ok. ¿Te sientes bien? Sí, Estás haciendo un buen trabajo, abuelita. Thank you. ay, hijo, gracias.
Ok, so, estás viviendo en un apartamento con tía Chelly y tío Chucho. Tía Chelly está trabajando en Ameria. Chucho está haciendo, es un squinkler. Ujú. Ok, ahora qué pasa? Ahora te vas a... Oh, primero, ok. So, cuando tú viniste la primera vez, tú fuiste a Estados Unidos en la frontera en Laredo y pasaste bien, ¿verdad? Como con papeles o te dieron un visa. No, yo tenía la mica local, esa era nada más para estar 25 millas adentro de Estados Unidos, no Ajá. más. Para poder entrar más lejos tenía que pedir la visa. Y te lo dieron. Sí. Ok, para hasta Michigan, algo así, ¿verdad? Ujú, Ok. So, ok, so estás viviendo en Estados Unidos, todos más están en México, ¿verdad? Con ujú. Cochi, Toño y Abuelito. Están viviendo allá No, ellos se quedaron allá con José, allá en Nezahualcóyotl. Ok, so los hijos están viviendo con Abuelito. Sí, Ok. So, ¿cuánto tiempo pasa que te regresas a México para agarrar los otros, o agarrar más? ¿Cuánto tiempo era eso? un, un año. Mira, a Yanina y a Pedro me los llevó mi amiga. Oh, ok. Yanina llegó hasta con piojos, pobrecita. Y Pedro ya andaba allá en la frontera cruzando la mercancía de la gente que iba a comprar y mi amiga me dijo, te lo voy a llevar porque él peligra aquí en la frontera. Y ella me lo trajo y se quedó a vivir ahí conmigo también la amiga y me los trajo a ellos dos. Ya después ya fui nada más por Yolanda, Lupe, Oscar, Martín se quedó, ¿verdad? Y Chucho y Quique. No, Martín se quedó con su papá. Ok. Todavía me Chucho, y nos venimos todos no, luego no traemos, no nos alcanzaba para pagar los pasajes. Andaba yo vendiendo un zarape que traía yo pero alcanzamos a llegar en el tren, pero gracias a Dios, pues no tuvimos complicaciones. Y en Laredo, fíjate, en Laredo que nos tocó la pasada, Ujú. se subió la migración al camión. Los muchachos venían atrás, yo no sé cómo estuvo. Al cuento es que cuando llegaron a mí para pedirme los papeles, me brincaron y se fueron al otro asiento de adelante y a los demás, y a mí no me pidieron nada. Wow. Así es de que digo, ay, gracias a Dios, Padre Santísimo. Wow, gracias a Dios pasó eso. Y sí, ya llegamos con bien a Chicago. So, ok, cada vez, una amiga trajo a mi mamá y ¿a quién más? ¿O nada más mi A mamá? Pedro. A Pedro, ok, Ujú. so, y las otras veces que tú regresas a México, ¿cómo cruzaste? ¿Cruzaste con ese visa o cruzaste con Coyote o cómo lo hicieron? No, no, bueno, no, cuando vino Lupe y Oscar, Ujú. nos quedamos allá en Tijuana con una señora. El pasaporte venía con todos mis hijos, Ok. pero no, ¿cómo estuvo eso? Ya se me fue el avión, hijo. Está bien ahorita, si no te recuerdas ahorita, podemos hablar de eso al rato cuando recuerdes. No, está bien. So, en un momento, todos los hijos están juntos, ¿verdad? Sí, Todos están en Chicago. ¿Y dónde están sí. viviendo? ¿Están viviendo en el North Side, en Broadway, cuando todos están ahí? ¿O ya compraste la casa en Mozart? No, 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 nosotros vivimos ahí frente al lago. ¿Y cuánto tiempo estabas viviendo en Chicago antes que compraron la casa en Mozart? La casa la compramos en 1978. ¿Y a qué año? Pero ya nos habíamos cambiado muchas veces, y ya les dije a los muchachos, era cambiar teléfono, cambiar el gas, cambiar todo, y no, ya dije, o compramos una casa o nos vamos para México ya. Wow. Pero esa casita pues estaba, fue una lotería porque me la dieron en 19,000
19,500. Oh, sí, eso de la playa que dices es cuando están todos los niños chiquitos y está ahí Esperanza y Julia con nosotros, las de Ya, Acapulco. ya, me encanta Ujú. esa foto. Sí, Ok, ¿y tú te recuerdas qué año viniste a Estados Unidos? Cuando viniste con tío Chucho y tía Chelly. en diciembre de 1973, hijo. Ok, Diciembre o noviembre. ok, Noviembre. ok. So estabas ahí como, ok, como 15 años en Estados Unidos antes que comprases la casa. Ujú. Ok. ¿Y cómo era la vida? ¿Estaba dura? I mean, están Pues solos, yo ¿verdad? a veces he tenido que trabajar doble turno. Shelly se quedaba con el niño y yo salía hasta las 12 de la noche. Seguido me quedaba yo doble turno porque alguien faltaba y te quedas, sí, me quedo. Wow. Trabajaba yo doble turno para poder salir adelante. Y en todo este tiempo abuelito estaba en México, ¿verdad? Sí, Ok. So nada más era tú y los hijos. sí. Ok. Um, ¿Hay algo que te recuerdas antes o algo que quieres hablar antes que te fuises a Mozart en ese tiempo o no? ¿O eso es todo? No, no, Está bien, están trabajando duro, ahí están todos los hijos. Ok, so, compraste la casa en Mozart. ujú. ¿Cómo era Humble Park en ese tiempo? Bueno, no, no, nomás nos pelaban los ojos los boricuas. No nos querían y tuvimos algunos problemas con ellos. Con los hijos y ahí está. A Oscar ya me lo andan trayendo ahí que le quieren pegar y bueno. ¿Esto era vecinos o nada más la gente de... Sí, los boricuas de ahí de la moza. ¿Y eran muchos boricuas ahí en ese tiempo? Sí, hijo. Sí. Ok. Alright, abuelita, ya estamos una hora. Yo creo que vamos a parar ahí. Ok, mijito. Y yo creo que la próxima vez que hablamos, vamos a hablar de Ujú. Humble Park hasta, hasta que cuando quieras Ok, terminar. ok, Gracias por todo, abuelita. Gracias por este tiempo y todos que están allá. Y I love you so much. ok, mijito lindo. Que Dios te bendiga y te cuide. I love you. I love you. Mwah. Bye. Besos grandes. I love you. Besos grandes. Que Dios te cuide, papá. Tú también. I love you. I love you, mijo. Bye. Hola, abuelita. Hola, mijo. ¿Lista? Lista, mira. Hmm. Eh, Se me olvidó decirte por qué me vine a Estados Unidos. Ok. Oh, te digo que se me olvidó decirte por qué me vine yo a Estados Unidos. Mhm. Nosotros teníamos una lechería del gobierno Mhm. y las escrituras de la casa las tenía el gobierno. Pero un día me asaltaron en el camión y me robaron todas las cuentas de la semana y traté de luchar con el ratero en el camión, pero el chofer me dijo, señora, la van a matar, porque el que estaba adelante le dijo, sácale el fierro. Y yo lo agarré y por fin que lo solté, le abrieron la puerta, pero todavía le di una patada en la cara. Y él se iba a subir, pero el chofer le cerró la puerta y arrancó. Wow. Ya, entonces eran como 12,000, pero por eso yo me vine acá a Estados Unidos para poder pagar eso. Yo dije, ¿cuándo voy a pagar? Ese fue el motivo de que me vine a Estados Unidos. Wow. Ujú. Y eso es cuando ya estabas casada, los hijos y todo, ¿verdad? En ese momento. Abuelita, ¿me escuchaste? Sí, Ok. Wow. So, esa es la razón que viniste a Estados Unidos, era para pagar ese dinero sí, que te robaron. sí, en un año pagué eso, Wow. gracias a Dios. Gracias a Dios. Sí. Y José recuperó las escrituras de la casa. Qué bueno. Este, este es parte 2, abuelita. Gracias por decir Ujú, eso. Y cuando terminamos el otro video, terminamos con compraste la casa en Mozart. Eso es, ujú, para mí, Mozart, yo sé que
que todos tenemos diferentes recuerdos. Para mí, mi vida empezó en Mozart. So, para mí siempre Mozart va a ser ah, el pedazo de mi vida que está bien grande. Ahí es donde aprendí el amor de la familia. Para mí es cuando, todos mis tíos y mis tías, todos vivieron en esa casa, vivimos con usted. Para mí, ustedes, abuelita, tíos y mis tías eran mis padres. Y mis primos no son nada más mis primos, eran mis hermanos y mis hermanas. So, con eso, este, el Mozart para mí, ahí es cuando terminamos y quiero empezar en este video con esa parte también. Si tienes unos recuerdos o algo que quieres hablar de Mozart, y si no tienes recuerdos ahorita está bien. Unas cosas que yo me recuerdo que fuimos a la guerra, siempre estamos en las escaleras hablando con la familia, hablando con los vecinos, jugando juegos. ¿Hay algo de Mozart que quieres hablar? Pues, ¿qué te digo yo? Que como tú estabas chico y Chucho estaba un poquito más grande, pues una vez vino una señora ahí a la casa y a buscarme, entonces me hablaron, te hablan allá afuera, y yo salí y le dije, ¿qué cosa quieres? Dice, es que su hijo le pegó a mi hijo, y Chucho le dijo, sí, porque tu hijo está más grande y le pegó a mi sobrino, a mi sobrino. Entonces dijo, ella me dijo, sí, pinches mojados. Dice, vinieron a Estados Unidos aquí a comer. Y entonces yo le contesté, pinches, ay, que mantenidos del gobierno que están esperando el cheque en las escaleras para que los mantengan. Entonces la señora se fue porque Martín me agarró del brazo y no me dejó bajar porque yo quería bajarme para verla o para, no sé, para pegarle, no sé. Porque mi temperamento es muy impulsivo. Y yo no me he dejado de nadie que me humillen tampoco. Pero gracias a Dios esta señora se fue y nunca volvió a pasar por enfrente de mi casa, se iba de aquel lado. ¿Qué pasó? ¿Chucho se peleó con alguien? No, un niño te pegó a ti. ¿A mí? Ajá. Wow. Cuando estaba chiquito y Chucho le pegó al chamaco, entonces la mamá fue a reclamar que porque le había pegado Chucho a su hijo. Pero no sabía que él te había pegado a ti. Y estaba más grande que tú. ¿Eran boricuas o? Sí. Okay. So, con eso hay cosas que pasan, ¿verdad? Que cuando está pasando en el momento no son chistosos y pues no están bien esos momentos, ¿verdad? Pero después te puedes recordar de esos, entonces estás reír. Y eso es un momento así. Sí. Y yo tengo unos recuerdos. Primero es, ¿me puedes explicar, si te recuerdas, el día que tú te estabas manejando en el carro con yo y creo que con Paola, Tony y Jackie, y estabas en la gasolina y te fuiste a pagar y me acuerdo que... ¿Qué pasó? Que yo me bajé y tú le moviste a la palanca y el carro se fue a chocar con otro carro allá atrás, adelante, y el chofer ya me comía, y una puertorriqueña, yo creo, no sé qué era, me defendió y llamaron a la policía y yo le dije, perdón, pero pues que es el niño que movió la palanca. Tuvimos que ir a corte, pero la muchacha me dijo, si quieres que yo te apoye, nomás háblame. Eso no es un delito que te esté insultando este hombre. Y así pasó. ¿Quién estaba en el carro? Yo me bajé, no sé qué me bajé, y entonces tú le moviste, le jalaste la palanca y el carro empezó a caminar. Pero tú y chocó con una camioneta que estaba estacionada. ¿Tú te recuerdas quién estaba en el carro? Pero estabas tú y parece que Paola. Yo creo que Tony, a lo mejor Jackie también. Pues no. A lo mejor sí, porque ellos vivían ahí enfrente. Sí. Otra cosa que
si puedes hablar, si está bien, tienes un chistoso que cuando estabas por Humboldt Park, que un hombre te robó la canera, necklace. Oh, sí, ¿Te recuerdas? ¿Quieres hablar de yo eso? salí de trabajar. Ujú. Sí, yo salía de trabajar y agarré el camión, me bajé en la California y la Chicago. Y estaba yo esperando ahí el camión por ¿cuál era esa calle? Division. Bueno, yo estaba esperando Pues, el camión para irme ajá. a la casa cuando se acercó un moreno y me dijo, ¿me das la hora, por favor? Ya iba yo a dar la hora cuando me arrancó la cadena y se echó a correr y se fue. Yo me quedé parada, así como sin nada, pero en eso venía la patrulla. Y, oh, no, le hablé a Mario y le dije, Mario, por favor, ven por mí porque me acaban de asaltar. Fue por mí, me recogió, me subí a la casa, me cambié de ropa, de chamarra, y me volví a regresar allá al lugar donde él me robó. Me paré ahí otra vez y otra vez me fue a robar. Pero en eso venía una patrulla. Cuando él estaba ahí, llegó una patrulla y que la paro y le dije, me acaba de asaltar él. Pero él se echó a correr y ahí vamos, la patrulla por un lado, yo por otro lado corriendo, y lo agarraron ahí abajo de un coche en la Chicago y la Green. Wow. Ahí lo agarraron y se lo llevaron. Yo tuve que ir a corte, pero nomás le dieron, pues, no sé qué le darían, vamos, pero le dicen los compañeros, felicidades, dicen, no, felicidades a ella, porque ella fue la que lo agarró. Y luego ya el policía me llevó hasta el estacionamiento el día de corte para que no tuve yo problemas con la familia. Y ya le dieron probation a él y yo me fui para mi casa, Wow. tranquila. So te robó y se quedó y otra vez te trató de robar otra vez, la segunda. Sí, te digo, yo me fui y me cambié de ropa y dije, Wow. tiene que volver a parar, y sí era cierto. Entonces me dijo le dije, ¿esa cadena es mía? Dijo, no. Le dije, es Gold, Mexican Gold. Le dije, es mine. Y ya me la devolvió y bueno, me echaba unos ojotes, un chamaco como de 16 años, prieto, Wow. pero Qué bueno, bueno. cosas que... Ujú. Pues ojalá cambió su vida, pero en el momento Sí, no estaba chistoso, pero ahorita sí se puede, ahorita ujú. está bien. Tengo otra abuelita, si está bien. Si me puedes explicar el día que te peleaste con Irene, la vecina. ¿Te recuerdas ese No, día? porque sí, no, esa siempre me estaba molestando ya cuando me iba a trabajar. Ujú. Salió hasta mi coche y quería pegarme, pero yo no, la tenía agarrada de un brazo y nomás le cacheteaba yo la cara hasta que se fue. Y yo me subí a mi carro y me fui a trabajar porque Oh, era bien canija la pobrecita. ¿se pelearon más de una vez? Siempre me la estaba aventando cosas que yo no sé qué coraje me tenía. Porque hay una historia que un día Alex estaba caminando por la casa y que ella como quitó o enseñó su pistola a Alex y cuando tú escuchaste que te saliste de la casa y peleaste con ella, ¿te recuerdas de eso o eso pasó? No, no me acuerdo, hijo, yo de Ok, eso. está bien. Ok, so compraste la casa a Mozart, ahí están viviendo, pero también hay otra gente que vivieron en esa casa, ¿verdad? Que rentaste la casa, no nada más nosotros. Bueno, yo le rentaba a unos puertorriqueños ahí en el Bedman, Ese, a la mamá de David. ¿Y cómo conocieron a ellos? Pues ellos vivían ahí, vivían en el edificio de como 2 casas de la mía. Ahí vivían, después ya se cambiaron para acá, ¿verdad? Y ahí vivieron con nosotros, pero ya después yo les pedí el departamento y hasta me destruyeron un poquito la casa y me echaron a la ciudad porque las escaleras estaban peligrosas. Oh, wow. Sí, No sé. las arreglé las escaleras y no Ujú. hubo problema.
Wow. Ujú. ¿Hay algo favorito de esa casa que cuando tú piensas de 1634 North Morsa siempre hay algo que te piensas de eso? ¿O? Sí, pues mira, las fiestas de cumpleaños que teníamos allá, muy alegres, muy bonitas. Halloween, las de Navidad, Yeah, Halloween. cuando hacíamos carne asada, cuando nos llevábamos a América, a Ujú. Waconda, a Villa, sí, a Indiana Jones, Ujú. siempre andábamos con mi camioneta, vámonos aquí, Yeah, vámonos allá, y siempre jalamos con todos. Wisconsin Mis Dells. amigas siempre me seguían también y la camioneta se llenaba. Vámonos a Gran América. Y siempre anduvimos paseando, nunca me quedé quieta. Y yo creo que Era mi... Y yo creo que eso pasases a todos nosotros, esa pasión para visitar lugares, para nada más que te metes en tu coche y vas a manejar unas horas para conocer un lago. Yo creo que tú pasaste eso y todos nosotros, todos nosotros tenemos eso, esa pasión para visitar el mundo. Ujú, Este, ok, so hablamos de Mozart. Hay algo que siempre estaba pensando y ojalá te sientes bien para hablar con esto, es la razón que todos estamos aquí es por ti, abuelita. Y una de las cosas ujú. que trabajó bien es que te pusiste a ser americana. Y yo sé que hay alguien Ujú. que ayudó con eso. ¿Puedes puedes decir a nosotros la historia de ese hombre que te casiste para que Sí, seas Estados Unidos, sí, por favor? sí, el señor Rafael trabajaba ahí de carnicero con los griegos ahí a la vueltecita de la casa. Ujú. Y siempre iba yo a comer, a comprar ahí la carne y todo. Y él siempre me andaba pues, como alborotándome. Ajá. Y entonces Carlos fue el que le dijo Mi papá. que sí, que pues que por qué no me pedía, que por qué no se acercaba a mí. Y así empezó hasta que caí. Ahí. Entonces me casé con él, me arregló los papeles, fuimos a Canadá con Chucho y Quique y arreglamos los tres, gracias a él, a don Rafael, ¿Y que qué era pues, su nombre, Rafael? ¿Qué? ay, Pérez, ¿Pérez? ¿Y ujú, él era nacido en Estados Unidos o nacido en Puerto era Rico? puertorriqueño, Ok, so nació en en de la Puerto isla. Rico, sí. Ok. Y esos... No, siempre venía y ya desde que ya entraba a la puerta ya va, el perfume estaba hasta la jodida. Ay, ya viene este señor. ¿Y él vivió por la casa? Así lo aguanté un tiempo hasta que ya dije, ya no. Ya no más. ¿Mm? Ya no más. No, yo un tiempo ya dije, no, no, ya no más. ¿Y qué pasó con él? ¿Tú sabes Sí, qué pasó con él? no sé, hijos, no sé si ya se murió o se fue a Puerto Rico, o quién sabe. Ok, pues Yo me divorcié en el 82, creo. 82. Pues Ujú. gracias a Dios que pasó por la vida porque si no Sí, por él porque no sé pues qué. gracias a él aquí estamos. Ya, qué bueno. Ok, so Rafael Pérez se llama. Sí. Ok. Este, ok. ¿Hay algo más que quieres hablar de Humboldt Park? Porque si no vamos No, a... Si tú piensas otra cosa, por favor, párame y tú me dices, ¿ok? no, pues que fuimos muy felices en la casa, gracias a Dios, siempre disfrutamos el parque, siempre disfrutamos el parque y ahí estábamos siempre porque pues era nuestra diversión el parque. Ujú. Siempre yo me iba a caminar, mis caminadas de todos los días, mis ejercicios allí, las fiestas de boricuas, siempre estábamos ahí también Ujú. y pues vivimos bien, gracias a Dios, hasta que pues ya dije, no, pues aquí se acabó ya, Ya, ya. Ujú. ok. Este, ok. am, Tú has vivido en muchos lugares, ¿verdad? Has vivido en Chicago, en México, en Sí, Florida. yo cuando le vendí la casa a Pedro, me fui allá a Miami. Ujú.
Pero, Después, mis hijos se empezaron a casar y la familia fue creciendo y pues ya no fue lo mismo, hijo, porque ya todos agarraron su patín, ujú, su familia y pues, pero nunca he dejado de separarnos de la familia, siempre he tratado de que siempre estén juntos, que siempre se ayuden, que siempre estén atentos. ujú. Lupe se fue a Alaska y una vez vino y Fernando me dijo que si me podía yo ir para allá para ayudarlos, para que eh, ellos, para que ellos pudieran juntar dinero y yo cuidara yo de los niños. Yo le dije que sí. Compré mi pasaje, allá estuve medio año con ellos, pero vi que Fernando, en vez de trabajar, se iba a pescar y que se iba acá y que andaba para acá. Agarré y que me voy a aplicar a McDonald's y que me pongo a trabajar. ¿Tú estabas trabajando allá en McDonald's? Sí, Wow. y porque pues él, según él, iba a juntar dinero, pero nunca lo hizo, se iba a pasear, iba a la pesca y que vamos acá y vamos para allá y el trabajo que Lupe era la que trabajaba. Entonces allí duré con él, pero yo seguí trabajando y me dijo, no, que para qué trabaja, van a decir sus hijos que yo la puse a trabajar. Le dije, a mí no me importa. Yo vine a cuidar a tus hijos, pero como tú no te mueves, pues yo me voy a trabajar. Ujú. No me importa. Y Y, siempre tuvimos piques él y yo. mm, Porque un día él se iba a pescar y luego Lupe estaba embarazada. Y luego llegaba y pues Lupe estaba dormida y él en la calle. Y no, le dije, no, ya. Ya luego pues ya yo dije, no, yo ya me voy. Entonces Lupe se vino conmigo. eh, Estaba embarazada de China. Y ella llegó acá con Cheli y nació la niña con Cheli. Y pues ahí vamos, ahí nos quedamos. este, ¿te gustó Alaska? ¿Cómo naturaleza, no sé, la nature, no sé cómo se dice en español. ¿Te gustó Alaska? Cómo se vio? Las montañas y todo ¿La eso. qué? Como las montañas y todo eso, ¿te gustó? ¿De Alaska? Sí, ¿De Alaska? sí, de Alaska. Oh, sí, sí, yo me divertí mucho porque pues, y no hace tanto frío como yo pensaba, Oh, ok. porque allá se iban a jugar fútbol las muchachas, los muchachos y no era mucho frío. ¿Hay otras partes de Estados Unidos que tú has visto? Yo sé que fuiste a Nueva Jersey, Nueva York, cuando nosotros Sí, estábamos allí, fui. Florida. Sí, yo cuando fui allá a New Jersey, pues le decía yo a Janet, yo ya me voy a Nueva York, yo voy a conocer sin saber ni conocer, yo me iba. Ya me llevaba yo mi lunch y ¿Tú fuiste a Nueva York solita? ¿Ni saber sí, dónde vas? sí, no, agarraba yo el tren y me iba yo hasta Nueva York y a luego Wow. iba hasta en el barrio haitiano, en el barrio chino. Allá en las torres que tumbaron, allá me iba yo a sentar. Oh, wow. Los Twin Ajá, Towers. sí. Yo fui de pata larga. Ujú. Ok, a ver, Estuve también cuando Kelly se fue a Nueva Orleans con Vicente. También Kike y Chucho estaban chicos. Una amiga mía dijo, vamos a ir a ¿cómo se llama? A, a Mari- Miami. Vamos, bueno, yo me fui con ellos, con mis hijos y ellos. Pero la cosa es de que el esposo manejó toda la noche y cuando llegado a dónde era, a otra frontera, pero no era para allá, para Miami. Ujú. Entonces yo le dije, ay, híjole, llora. Y él estaba el marido enojado con su esposa, que porque sabe qué, pero pues él, al cuento es que regresamos
Y ahí se volvió a manejar y ahí en Orlando le dije, yo aquí me quedo y voy a agarrar mi camión para Nueva Orleans. Que Dios los bendiga, gracias. Y ya me dejaron en la terminal, agarré mi camioncito y vámonos a Nueva Orleans. Y ellos se fueron ya para el otro lado. ¿Y tú, Allá me estuve con Shelly también un tiempo. ¿Y tú en Nueva Orleans. estabas con Chucho y tío Quique? Sí. ¿Tú eran niños, eran jóvenes? Sí, estaban chiquitos, siempre andaba yo con ellos. Wow. Wow. ¿Hay otros recuerdos o algo que puedes pensar, abuelita? ¿O algo que quieras decir? Pues, ¿qué te puedo decir? Yo, mi memoria ya no está tan buena, ya no recuerdo mucho, pero pues he disfrutado a mi familia, los amo con todo mi corazón, yo sé que ellos me quieren mucho y estoy agradecida a Dios porque digo, si volviera yo a nacer, pediría yo la misma familia porque ellos han sido para mí mi fuerza para seguir adelante. We love you mucho, abuelita. Así, mi hijo. Pues abuelita, tú has visto muchas cosas en tu vida, vistes muchas cosas en tu vida. Como yo dije en la otra video, eso no nada más es para mí, es para toda la familia y para la familia que viene, para que todos saben cómo estamos aquí. Todo empezó con usted. Y si nada más quiero saber si quieres un mensaje o un consejo que quieres decirle a alguien o a todos nosotros. Agradecida con Dios porque pues fue difícil regresar aquí porque pues cuando me traje a mi sobrino querían llevarse a Lupe los cangueros de allá de Tijuana, la tenían del pantalón agarrada, se la querían llevar y yo agarré un palo y toda la gente viéndonos desde arriba porque tú crees que cuando pasas que te pasan los coyotes, crees que tú eres solito, pero a la mera hora ves que donde quiera sale gente y corrieron todos para arriba. Entonces yo les grité que nos ayudaran, que no fueran tan malos. Entonces yo agarré un palo y yo les dije, no te la vas a llevar, no te la vas a llevar. Y la gente empezó a aventarles piedras y se fueron. Y gracias a Dios mi flaca se salvó de que la violaran o la mataran. ¿A quién, a tía Lupe? Esa fue la historia más pesada de mi vida. ¿A tía Lupe eso pasó? Sí. Wow, pobrecita. Sí, digo, gracias a Dios que pues no le pasó nada y siempre he tenido fe que nunca me ha abandonado Dios. Yo me he caído y me he caído y me he caído. Muchas caídas he tenido, pero Dios siempre ha estado, pienso que siempre ha estado a mi lado, siempre me ha ayudado. Pero gracias a Dios, digo, mis hijos están saliendo adelante, todos están aquí. Pedro ya con la casa de Huastepé, pues esa la empecé a hacer en ya no me acuerdo cuándo fue, cuando la empecé que Cochi me dijo, mira, están vendiendo lotes allá a los familiares de los agropecuarios, de los dueños de allá de Huastepé. Y le dije, sí, solo 500 pesos, y le dije, le mandé el dinero y compré el terreno. Y ya Pedro estaba allá y ya empecé a mandarle, construir la casa tan grandota que, ay Dios mío, pero pues esta casa fue mucha ilusión para mí. Ahora pues la tiene allá Pedro, gracias a Dios, que la cuide, que la proteja y que la disfrute. Porque pues, no creo que yo ya pueda yo estar allá. No, yo sé. Esa casa, abuelita, y la casa de Mozart, no importa, siempre voy a pensar en esa casa, voy a pensar de mi abuelita, la verdad. Y sí, digo, y tu abuelito, pues él se vino para acá, pero como él desgraciadamente fue tan celoso que se encelaba de su padrastro, de sus hermanos, de todo el mundo se encelaba.
Y pues eso fue una vida muy pesada para mí. Y allá también luego me decía que la puerta estaba muy ancha, si no me gustaba, goodbye. Ahí Wow. está la puerta muy ancha para que te vayas. Siempre me decía a mí. Entonces cuando él vino para acá, le dije, José, esta es mi casa. Esta no es tu casa, es la mía. Ujú. Pórtate bien, porque si no, pues la puerta no está muy ancha, pero goodbye. Y no duró mucho con nosotros, se fue con sus amigos, los boricuas, porque pues, desgraciadamente él fue muy, con su dinero apretado. A mí me daba $20 para el mandado, con 9 hijos. Y por eso yo me ponía yo a trabajar allá, pero ya fue muy diferente. Wow. Pues en paz descanse, yo quisiera yo pues volver a tener vida y poderlo haber ayudado con sus celos, con su alcohol, con todo, pero desgraciadamente no fue así. Él ya, pero de todos modos, cuando él se puso grave allá en México, Pedro me dijo, mami, mi papá pues está muy malo, vente. Yo fui hasta allá y hasta que falleció. Y seguido que iba yo a México, yo lo iba a visitar, siempre lo iba a visitar. Y le decía yo que, pues si no pudimos hacerlo en vida, que cuidara a mis hijos, que los bendiciera y que los protegiera, que siempre iba yo a estar allí con él. Y así fue, pero ahora ya dejé de ir porque pues ya no puedo. Yeah. Mm. Wow. Mira, ahorita. Tú eres la persona más fuerte que yo conozco en esta vida, la verdad. Y no sé qué, lo dijiste perfecto, que Dios siempre estaba contigo. Siempre estaba Sí, contigo. siempre Este, iba a sentir cerca de mí. ay, gracias a Dios. Am, la casa en Huastepec, cuando compraste ese terreno, ¿la casa ya estaba ahí o tú hiciste todo? No, era un terreno que había un montón de piedras, Piedras. cerros de piedras. Cuando nosotros la compramos junto a la vecina, mi Ujú. comadre, estaba casi al nivel el terreno, pero todas las piedras de las paredes que hicimos salió de ahí, de ese cerro. Wow. ¿Por qué las Para piedras los estaban ahí? cimientos, para las bardas. ¿Todos los vecinos pusieron esas piedras ahí? Bueno, yo cuando Cochi le dijeron que podía comprar un terreno, Ujú. siempre le gustó a ella allí. Siempre decía yo que siempre quiero ahí en la lomita, allá en la lomita. Y ahí fue, ella compró el terreno y yo junto a ella, pero pues desgraciadamente cuando ella falleció, Toño se quedó con el terreno, pero le dije a Antonio, yo sé que era bien trácala, le dije, si llegas a vender la casa, me dices para que yo te la compre. Porque Oh, hizo él fue el que hizo esa casita para ellos. so ellos compraron ese terreno primero. Sí. Oh, Ah, ok. no, Yola, Yola. No, el terreno lo compró tu abuelito, pero cuando fallecieron, Tía Yola. este, sí, Antonio se la vendió a Yola. Ujú, Y ya luego Yola se lo vendió a Pedro, y Pedro, pero la casita ya estaba. ujú. Únicamente la ampliaron, hicieron la cocina y la sala, y ahí se quedó Pedro con eso. Ujú. Wow. Sí. So Cochi se murió primero de Antonio. No, primero a tu abuelito Ujú. y José al poco tiempo, y Cochi se murió en diciembre del 88. Oh, wow. Hasta, sí, porque tu abuelito murió en el 86, creo. Ok. Y luego ya Cochi se murió en el 88.
Ya, yo me Ahí recuerdo me cuando... tocó, sí, yo la iba a cuidar allá al hospital y cuando me fui a bañar, se quedó Irma con ella y ya cuando regresé al hospital ya se había muerto. Pobrecita. Ujú. Yo todavía me recuerdo de Cochi. I mean, Sí, una mujer muy buena, wow. mucho, muy buena. Ujú. Sí, no, los quería mucho a todos, a ti, No, yo sé. A Carlitos el de Esperanza lo quería mucho porque le decía mi frijolito, mi frijolito. Sí, Wow. Ay, pues yo creo que hablamos de mucho ahorita. ¿Hay algo más que quieres decir? ¿O otras cosas que quieres hablar? ¿Otros recuerdos? ¿Algo? Ese es tu tiempo. pues, pues no, hijo, pues te digo, pues gracias a Dios aquí mis hijos han progresado, se han hecho hombres, ya sus hijos ya están grandes, nomás que pues ya son otras generaciones más lentas, pero pues que Dios los bendiga Yeah. y quizá pronto agarren su camino, pero quién sabe, que Dios Pues, los cuide. Yo abuelita, soy feliz y digo, yo siempre tenga yo que irme a todos mis hijos, pero es la ley de la vida. Gracias a Dios por tener una grande familia a la que amo y disfruto y quiero y que Dios me los bendiga y me los proteja porque los amo con todo mi corazón, hijo. Y que me perdonen si les fallé, porque pues yo me enamoré aquí en Chicago, un amor diferente al de José, que José era impulsivo, grosero, a un amor muy agradable, pero que no pudo durar mucho porque pues, yo prefería a mi familia. Porque Chucho y Quique se fueron conmigo, vivíamos en un departamentito, pero cuando vi un día que fui a la Mozart a verlos, vi a Pedro llorando ahí en la mano, estaba sentado enfrente, le dije al nos vemos, me regreso con mi familia, no puedo yo dejar a mi familia. Y renuncié al amor por mis hijos. yeah. Porque sí, Pedro era muy celoso, muy celoso. Y ahora, ay, mamá, perdóname, pero no, ya no hay remedio, ya todo pasó, pero la felicidad la tuve pues muy poco tiempo, pero gracias a Dios yo prefería a mi familia Yeah. y siempre la he preferido. Pues abuelita, I mean, Así es, México. yeah. Esa es la cosa con la vida, ¿verdad? Es que nunca eres perfecto o perfecta, pero aprendes de las cosas que haces y gracias a Dios así aprendemos y para que ser personas más buenas. Y ahorita tú Ujú. eres la persona en este mundo que es la más buena para mí. Tienes un corazón bien grande y cuando yo estaba joven tenemos mucho tiempo juntos tú y yo. Y Ujú. para, para mí tú para mí tú eres mi coche y I love you. Y gracias por todo. Sí, Gracias. mira, pues que yo cuando estaba yo en la secundaria, la maestra, una maestra muy famosa, que fue una de las viejas de Diego Rivera, Ujú. era nuestra maestra en la secundaria, y ella me decía, ¿qué cosa les da a las amigas que siempre quieren estar ahí juntos de usted? Porque siempre me hacían rueda. Yo no sé, yo no les doy nada, únicamente me siguen, y siempre ha sido así, siempre ha sido así, siempre he tenido como un imán para la amistad, para el amor con las familias, con las amigas, y así me voy a ir. Así me voy a ir porque pues así he sido siempre, yo siempre he sido un imán para mucha gente. Y luego ves las hijas de Patty, la esposa de, ¿cómo se llamaba el que se murió? ¿Eh? Macho, Ujú. el boricua.
Ellas le decían, ¿te podemos decir abuelita? Pues, dígame abuelita, a mí no me interesa, ya de todos modos somos familia. Allá en México también otra de las hermanas de Chava me mandó, ay, ¿te puedo decir tía? A mí dime como quieras, yo estoy materia dispuesta. Es que te digo, siempre he sido como un imán para la familia, me siguen, siempre me están encima de mí, pero pues yo así soy y así voy a ir, me dijo. Gracias a Dios, yo tengo un carácter diferente y espero que todos mis hijos, el día que yo me vaya, no se lloren, al contrario, que me vayan a cantar una alabanza que me gusta, y ahí las quiero estar viendo y siempre los voy a estar bendiciendo y queriéndolos y bendiciéndolos siempre, hijo. Esa es mi prioridad. Bendiciones para toda mi familia, para todos mis nietos, mis bisnietos y toda la familia en general. Que Dios me los bendiga y me los cuide siempre. Ay, abuelita, pues ojalá eso no va a pasar por mucho, mucho tiempo. Pero yo creo... Sí, el día que Dios diga. Pero yo creo con ese mensaje, yo creo que así podemos terminar este video porque ese es un beautiful message que mandaste y te quiero decir gracias por tu tiempo y por esto y te quiero mucho y cuando termino este video los voy a mandar a la familia y usted y te quiero mucho y gracias por decirles la historia de tu vida, abuelita. Y si se piensas en otra cosa, te quieres hablar, tú me dices y grabamos más. Y I love you. Yo aparte en mi tableta. Ahí está más explicado, pero pues ahí cuando lo vean, es un libro. Ok, está bien. Abuelita. Gracias, mijito, por tu atención, gracias por tu amor y gracias por todo. Sabes que te amo, amo a tus hijos y que Dios los bendiga y los cuide siempre. I love you, abuelita. I love you, mijito. Disfruta este sábado con la familia. Sorry que no estoy ahí y I love you very much. I love you, mijo. Muchas bendiciones. Que Dios te bendiga siempre and I love you. Te amo, papá. I love you. Bye. I love you. Bye. 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 ¡Ahora, gente! ¡Échale con ganas! Voz de la guitarra mía, al despertar la mañana, quiere cantar su alegría a mi tierra mexicana. Yo le canto a tus volcanes, a tus praderas y flores, que son como talismanes del amor de mis amores. México lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí, que digan que estoy dormido y que me traigan a ti. México lindo y querido, si muero lejos de ti. ¡Ahora, gente! ¡Diles algo! ¡Viva México! Que me entierren en la sierra, al pie de los magueyales, y que me cubre esta tierra
que es cuna de hombres cabales, voz de la guitarra mía. Al despertar la mañana, quiere cantar su alegría a mi tierra. Mexicana. México lindo, querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido y que me traigan. Digan que estoy dormido y que me traigan aquí. México lindo y querido, si muero lejos